Bueno, buenos días nuevamente para todos. Les damos ahora sí oficialmente la bienvenida a nuestro webinar Acoso Laboral. Esto busca ser una guía práctica para empresas y colaboradores. Sabemos que aquí tenemos muchísimas personas de recursos humanos que nos están acompañando hoy y obviamente lo que buscamos es darles esas herramientas para que puedan abordar este tema tan importante para todos nosotros. Entonces, nuevamente les doy la bienvenida. Mi nombre es Alejandra Huérfano, hago parte del equipo de marketing en Book Colombia. Y para arrancar, quiero darles un pequeño abrebocas de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Book, una plataforma integral de gestión de personas. Tenemos presencia en este momento en Chile, Colombia, Perú y México. Y próximamente también ya estamos muy cerquita de abrir en Brasil. Estamos certificados con la ISO 27001 y también por la UGPP. Un poquito sobre nosotros y sobre nuestra plataforma. Nosotros digamos que funcionamos de manera modular y tenemos como tres grandes bracitos dentro de lo que nosotros somos. Todo funciona alrededor de nuestra plataforma y la primera como segmento que tenemos dentro de Book es toda la parte de administración, en donde van a encontrar toda la parte para gestionar nómina y todas esas tareas como del día a día que necesitan para optimizar el tiempo dentro de la organización. Tenemos un segundo bracito que es el desarrollo organizacional, donde está toda esta parte donde se fortalece la cultura, se impulsa el desempeño, toda esta parte de gestión del talento como tal. Y por último, tenemos el tercer segmento, que es toda la parte de beneficios, donde a través de pack de beneficios, pero también de beneficios propios, ustedes pueden potenciar el bienestar de sus equipos a través de esa oferta completa y flexible que tenemos para ustedes. Esto es un poquito lo que nosotros hemos ya bajado como específicamente a nuestros módulos. Funcionamos de manera modular, lo que significa que ustedes no necesitan como usar todo por completo la plataforma, sino que nosotros nos ajustamos a las necesidades de su organización. Por la parte de administración tenemos toda la parte de gestión de nómina y de nómina electrónica. Toda la parte de gestión documental y de firma electrónica también lo manejamos, onboarding, canal de denuncia, servicio al colaborador y toda la parte de control de asistencia que también es súper fuerte. En la parte de desarrollo organizacional tenemos todo lo que se refiere a selección, todo el proceso de selección, pero también nuestra plataforma de comunicación y reconocimiento, de gestión del desempeño, planes de acción, toda la parte de encuestas personalizadas y también de capacitaciones, ya que funcionamos como un LMS. Además, se complementa con la tienda de cursos que tenemos acceso a través de diferentes plataformas con las que nos enlazamos y también todo el servicio de cursos a la medida, que es para diseñar y poder gestionar y elaborar y producir todos los cursos que necesitan a medida de su organización. Y por último, tenemos toda la parte de gestión de beneficios, donde ustedes van a poder crear planes de beneficios. Tenemos toda la parte de adelantos de nómina que también lo pueden utilizar y nuestro pack de descuentos a la que tienen acceso todos nuestros clientes en Book. Además, nos encanta y nos resaltamos también por nuestro servicio. Estos son algunos de los datos que nosotros manejamos como a nivel de servicio en excelencia dentro de Book. Tenemos un 79% de recomendación dentro de nuestros clientes de qué tan probable es que recomiendes Book a un amigo. Tenemos un tiempo de primera respuesta por parte de nuestro equipo de SAC de 41 segundos, lo cual es bastante rápido. Tenemos en este momento un promedio de satisfacción de servicio al cliente en una escala del 1 al 5 del 4.8 y además tenemos un porcentaje menor al 0.1% de la cantidad de clientes de la cartera que se van en un año. Estos son algunos de nuestros logos de los que tenemos ahorita en este momento. Súper orgullosos de poder estar acompañando a todas estas organizaciones y muchísimas más en esa transformación como digital, tecnológica, pero sobre todo hacia ir hacia un lugar de trabajo más feliz. Que ese es como el propósito que nos mueve y es la razón por la que nos encanta crear estos espacios, porque sabemos que más allá de una plataforma, nosotros tenemos todo un ecosistema y todas unas situaciones y un mundo que vivimos como parte de recursos humanos para poder efectivamente llegar a que nuestros colaboradores sean esos colaboradores felices y que estén en un lugar de trabajo de verdad que los satisfaga y que pueda conectar con ese propósito superior también que todos vivimos.
Los invitamos si quieren a compartir esta y todas las experiencias que vivan con nosotros en redes sociales para seguir creando esos lugares de trabajo más felices. Y ya sin más preámbulo, le doy la palabra a Lorena Saavedra, que hace parte de nuestro equipo de Vaquero y Asociados. En este momento nosotros somos aliados, nos encanta trabajar de la mano con ellos porque sabemos que tienen mucho contenido de valor como el que nos van a entregar el día de hoy. Así que Lorena, te cedo la palabra y gracias a todos por estar aquí. Gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Mi nombre es Lorena Saavedra, soy abogada laboral, soy directora asociada en la firma Vaquero y Asociados. ¿Qué hacemos en Vaquero y Asociados? Somos abogados laborales y abogados comerciales. Encantados de tener clientes como ustedes. Hacemos asesoría, hacemos dirección, sobre todo vamos de la mano de, lo hablaba ahora Alejandra, que la mayoría de ustedes trabajan en talento humano. Acompañamos los departamentos de talento humano y les ayudamos a solucionar los conflictos laborales. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que creo que todos hemos manejado algún caso de acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Y más que eso, va a ser un conversatorio. Entonces, la idea es, yo sé que siempre hemos manejado que al final son las preguntas, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta particular del tema que estoy hablando, pueden enviar el chat, pueden levantar la mano, Alejandra me ayuda y lo que vamos haciendo que esto en vez de una presentación un poco harta porque somos abogados y sea tan normativa, sea más una charla y podamos solucionar digamos, las inquietudes que surjan alrededor, buenos días Julián, alrededor de la conversación de hoy. Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman si la ven. Ahí ya estamos, Lore. ¿Listo? Ya estoy en modo presentación, ¿cierto? Que aquí no me deja ver. Ya, listo. Bueno, básicamente entonces vamos a hablar de un concepto inicial de qué es el acoso laboral. El acoso laboral es una conducta que debe tener varias características. La primera debe ser persistente, es decir, más de una vez yo debo ser víctima de una conducta que ya vamos a saber cuáles son las de acoso laboral para que se constituya. Debe ser demostrable. Esta conducta puede ser demostrable por varios métodos de prueba. Un chat, un WhatsApp, un mensaje, un correo, un testigo, fotos, videos, pero siempre tiene que ser demostrable. ¿Cómo debe ser ejercida sobre un trabajador por parte de quién? O sea, para que yo sea víctima de acoso laboral, debe mediar un contrato de trabajo, una relación laboral y se genera de mi jefe hacia mí, entre compañeros o del trabajador hacia el empleador o hacia el jefe. Digamos que va en todos los sentidos el acoso laboral. ¿Y cuál es su función o qué busca el acoso laboral? Está encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, que yo diga, ¿saben qué? Hasta aquí voy, ya no me aguanto más, voy a renunciar. Llevo al trabajador a que ya se sature y diga, efectivamente me cansé, tome la renuncia. Eso es el acoso laboral. Pero deben constituir todas estas conductas y características que les acabo de decir para que efectivamente exista una conducta de acoso laboral. Bueno, me la dejo pasar. Lore, creo que ahí se quedó Sí, en se la me, se me inicial. está, sí, sí, sí. A ver si ahí logramos. No, se pasó mucho. Ahí ya la ven. Ahí ya pasó, ¿cierto? Ahí ya pasó, estamos en Vale, modalidades de acoso. listo. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de acoso o qué tipos de acoso podemos encontrar en la legislación colombiana o en nuestras relaciones laborales cotidianas? Puede existir inequidad. Es cuando a mí me colocan funciones por debajo de lo que me contrataron o en menosprecio de mis funciones. Puede darse discriminación, un trato diferenciado si tengo unas razones, una raza específica, si soy de un género específico, si hago parte de la comunidad LGTBIQ+, si soy mujer, si soy hombre, temas de sexo, entre otros, de religión también sobre todo. Es la discriminación y se ejerce el acoso. La persecución, esas conductas arbitrarias que buscan que yo me afecte y yo diga efectivamente estoy cansada y me voy de este trabajo. Desprotección. La verdad, muy pocas empresas o muy pocos empleadores tienen este tipo de acoso laboral. Es la única modalidad de acoso que se da del empleador al trabajador, porque es cuando a mí no me dan EPPs, cuando a mí no me afilian a la seguridad social. Eso se habla de la desprotección y realmente, digamos, ya muy pocas empresas en Colombia tienen esas fallas en seguridad social, pero esa sería una modalidad del acoso.
Entorpecimiento laboral normalmente se da entre pares, entre compañeros de trabajo, que mi trabajo depende del otro, o entrego un turno y la persona que recibe o no me da la llave o no me da la clave, ¿sí? Me pone esas trabas para que yo no pueda ejercer. No me cuenta si voy a entregar un turno, en qué terminó su turno, un acta de entrega, sino simplemente me dice, vaya, trabaje. Y esas trabas que yo encuentro son entorpecimiento laboral, que también son una modalidad de acoso. Maltrato laboral, violencia física, moral, expresiones injuriosas y también este maltrato psicológico, porque ahora no solo es la violencia física, sino tenemos también una violencia psicológica importante. Estas podrían ser unas modalidades de acoso, pero les traje aquí algo más específico para que veamos qué puede ser. Los actos pueden ser insultos, comentarios despectivos, amenazas constantes de despido, cuando a mí me obstaculizan para que yo pueda desempeñar mi labor, exclusión de eventos sociales, no sé si les ha pasado, si han sido víctimas o han visto que podrían ser víctimas, cuando estoy en mi equipo de trabajo, por decir, de talento humano, y mi jefe me dice, bueno, hoy vamos a hacer una charla en talento humano, un entrenamiento, pero usted no va. Y no existe una razón para que a mí me excluyan. Cuando me excluyen de eventos sociales, de capacitaciones, de entrenamientos, ese tipo de cosas pueden constituir acoso laboral. Hostigamiento y tocamientos indebidos de carácter sexual. Al final de la charla vamos a hablar de acoso sexual porque toma un carácter importante. Antes, en esta norma que les estoy hablando de ley 1010 de 2006, hablábamos de acoso laboral, incluíamos someramente cuando habían actos de acoso sexual, pero ahora ya desde el año pasado existe una ley que habla específicamente cuando hay conductas de acoso sexual. ¿Qué frases podrían constituir acoso laboral? Oiga, debería ponerse a dieta. El uniforme le está quedando cada vez más apretado. O al contrario, más suelto. Cuando me burro, si soy gorda, flaca, si tengo gafas, ese tipo de cosas de mi apariencia física pueden constituir acoso laboral. ¿Usted sabe cuántas personas están sin trabajo en este momento con el mismo perfil suyo? Tengo una fila pidiéndome el mismo trabajo que el que usted realiza. Póngase las pilas, si no me va a tocar prescindir de sus servicios. Lo pongo en cursiva porque son traídos de la realidad de nuestros clientes, de casos de acoso laboral que hemos acompañado. Para el entrenamiento que se va a realizar en atención, para leerlo literal, al cliente, a todo el personal de talento humano, usted no está programada, siendo ella un asistente de talento humano. ¿Le parece si se deja invitar a almorzar y luego vamos a dar una vuelta? Usted me tiene loco, está muy buena. Hoy le tocó volver a realizar turno horas extras porque sus compañeros no pueden. Esta persona llevaba 15 días realizando el turno extra seguido, sin justificación alguna y con compañeros disponibles para ese cierre. Pero a esta persona se la ponía. Entonces, digamos, todas estas frases y todas estas acciones que les estoy leyendo podrían constituir acoso laboral. La verdad, con todo respeto, le digo que su manera de vestir es desagradable y deja mucho que desear. Debería aprender a combinar y a peinarse. Oiga, caretortuga, muévase que ahora viene el jefe y no hemos rotulado los productos. Y usted con esas gafas de Betty la Fea no le rinde nada. Este Y tipo Lore, de... perdóname, te interrumpo un segundito. No sé si puedes ¿Vale? de pronto volver a compartir la pantalla, que se quedó también ahí. ¿En dónde Se está? salió del... Está en la 3, pero se quedó como si fuera del modo de presentación. Vale. Un momento. Y yo aquí leyéndoles. Dime a ver si ahí. Ahí ya, perfecto. ¿En dónde íbamos? ¿Acá se quedaron? Modalidades de acoso ahí en ese slide íbamos. Vale, pero las frases y Te escucho las- perfecto. Perfecto, listo. Entonces, bueno, Ujú. íbamos a poner las frases para que las vean. Y vamos acá. Entonces, todo esto que les acabo de mostrar, una cosa es lo que dice la ley, otro, los casos que hemos llevado de posible acoso laboral y que no constituye acoso, porque ahora también hemos pasado al extremo. Ahora todo quieren constituir que es acoso laboral. Entonces, aquellas exigencias, órdenes, obligaciones, deberes contractuales, procedimientos que yo debo hacer para cumplir mis funciones, no es acoso laboral. Si a mí me llevan a un proceso disciplinario porque incumplí mis funciones, tampoco es acoso laboral. ¿Cuándo podría ser acoso laboral? Y lo dice la norma.
cuando a mí me llevan a múltiples o varios procesos disciplinarios infundados. Es decir, me citan, me hacen un proceso disciplinario, hacen todo lo que dice el reglamento interno de trabajo y al final no me sancionan, ni siquiera me hacen un llamado de atención, porque no tenían con qué legalmente hacer un debido proceso. Eso puede ser acoso laboral. ¿Y qué más no constituye? La formulación de exigencias de fidelidad laboral o de lealtad empresarial. La mayoría de los trabajadores tenemos un acuerdo de confidencialidad o depende del trabajo que ejerzamos, no podemos ni revelar secretos de lo que sabemos de nuestras empresas y eso es una lealtad empresarial o fidelidad. Eso no es acoso laboral. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes como empresa o como trabajadores si existe una conducta de acoso laboral? Vamos a hablar un paso a paso, poner en palabras lo que dice la norma. Entonces, primero, si existe una queja de presunto acoso laboral, siempre vamos a hablar de presunto, porque hasta ahora vamos a investigar si se da o no la conducta. Puede llegar a un miembro del comité, puede llegar al correo electrónico. Es importante que en cada una de sus compañías el comité de convivencia laboral tenga un correo electrónico. Normalmente se llama comité de convivencia laboral, en este caso, comité de convivencia laboral BIA, que seríamos nosotros, @vaquerasociados.com.co. Y cada una de sus empresas tiene un dominio y deja el comité de convivencia laboral. Les sugiero que cada semana el secretario o la secretaria del comité esté revisando este correo, el buzón, y ahí van a ver si se da o no una queja de acoso laboral. En algunas empresas tienen un formato para que la persona se queje. En otras empresas que no son tan tecnológicas dicen, no, miren, yo en la recepción o en el comedor o en la fábrica tengo un buzón de quejas a la antigua. Hágalo con puño y letra y lo radica. Pero lo importante es que el medio de comunicación que ustedes establezcan, alguien lo revise. Ahí empieza la queja de un presunto acoso laboral. Luego el presidente del Comité de Convivencia Laboral convoca una reunión extraordinaria para revisar si efectivamente esta queja, digamos el ejemplo que ha pasado a Lorena Saavedra, puede constituir o no acoso laboral. Entonces se reúnen los miembros principales del comité y evalúan según qué, según lo estipulado en la ley 1010 de 2006, donde dice en su artículo qué conductas constituyen y qué conductas no constituyen acoso laboral. Si podría ser una conducta de acoso laboral, entonces el comité debe llamar al quejoso o a la persona que se queja y decir, bueno, usted, Lorena Saavedra, dice que está siendo víctima de acoso laboral. Cuénteme qué pasa. Entonces amplíe los hechos. ¿Por qué dice usted? ¿Qué pruebas tiene? Entonces yo puedo decir, no, yo tengo 2 testigos, mis compañeras. Entonces debo pasar el nombre y qué cargo tienen y el comité llamará a mis testigos y los escuchará. Entonces, después de que han entrevistado al quejoso, después de que han revisado las pruebas que yo pasé, le hacen un traslado de la prueba, es decir, un correíto desde el Comité de Convivencia Laboral diciendo, Pedro Pérez, en este caso digamos que sea mi jefe, usted ha sido llamado porque queremos escuchar su versión libre sobre una queja que pasó Lorena Saavedra. Le deben pasar la queja y mis pruebas a mi jefe. Mi jefe tendrá un espacio de 24 horas desde que está citado para revisar de qué lo acuso, cuáles son las pruebas y él tiene derecho, como todos, a defenderse. Entonces, él, después, 24 horas después, llegará al Comité de Convivencia Laboral y ahí lo escucharán. Él se defenderá de acuerdo a toda mi queja y mis pruebas. El presunto acosador o la presunta acosadora pueden tener pruebas también diciendo, no, lo que dice Lorena Saavedra está mal. Entonces, ahí el Comité de Convivencia empieza a revisar todas las pruebas y luego, que ya han decantado todo, van a un careo. La idea del Comité de Convivencia Laboral y su principal función es prevenir conductas de acoso laboral. A veces, cuando ustedes van revisando como comité de convivencia, llegan a la conclusión que no es acoso laboral, sino simplemente es un malentendido, son chismes, son comunicaciones no asertivas y lo que hace este comité es llegar a un acuerdo mediante el careo y decir, bueno, ¿cómo se siente usted? ¿Por qué cree que su jefe la está acosando? Y ella puede expresar. Y él también, ¿usted por qué cree que eso no es así? Y a veces, y ese es el éxito del Comité de Convivencia Laboral, que las personas lleguen a acuerdos y compromisos. Si algo que yo le decía, como este que les leí, Care Tortuga, o que tiene las gafas de Betty la Fea, le molesta, a mí me parece un chiste, sobre todo en Colombia que somos muy coloquiales y a veces somos de hablar en vulgaridad. Entonces, si estas cosas le molestan a la persona que está a cargo mío o a mi compañera, y eso puede constituir una conducta de acoso laboral, entonces yo me comprometo a no volver a hacerlo. Y ahí digamos que se invitaría a la conciliación.
Luego, el comité delibera. Entonces, con las versiones y pruebas se revisa en conjunto si existió o no una conducta. Esto es si las partes no se ponen de acuerdo. Si las partes se ponen de acuerdo y llegan a compromisos entre las dos, se cierra, se termina el proceso de investigación de acoso laboral. Pero por el contrario, si ninguno da su brazo a torcer y dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo soy acosada, y el otro dice, no, yo no soy acosador, el comité revisará. Entonces, si dice el comité, sí, existió una conducta de acoso laboral. Se remite el cierre del caso a talento humano y se inicia un proceso disciplinario. Para que esto suceda, tienen que tener en el reglamento interno de trabajo de cada una de las compañías como una justa causa de terminación del contrato el que cometa actos de acoso laboral. Depende cómo ustedes lo quieran evaluar. Y si no existió una conducta de acoso laboral, se cierra el caso y se notifica a las partes involucradas, tanto al presunto acosador como a la presunta acosada, que se cerró el caso porque no existió prueba como tal para determinar que bajo la ley 1010 de 2006 existió una conducta de acoso laboral. Digamos que esto a grandes rasgos es qué es acoso laboral, los casos que se pueden dar y cómo se hace un análisis, un proceso en el Comité de Convivencia Laboral. No sé si hasta ahí, Alejandra, tenemos alguna pregunta. Y Lorena, por aquí justo están haciendo varias preguntas al respecto. Nos ¿Vale? consultan, por ejemplo, que quiénes deberían componer este comité y qué formación deberían tener de base. Vale, entonces mira, esto va más adelante, lo pongo acá de una vez. Ah, Entonces, listo, el Comité súper. de Convivencia Laboral está legislado, ¿sí? Digamos que es una obligación que ustedes como empresa lo tengan. Inicialmente, entonces, dos representantes del empleador y dos representantes de los trabajadores. Entonces, esto es un comité bipartito. Van a representar los intereses de la empresa, los que nombre el empleador, y los intereses de los trabajadores, los que voten para que me representen. Entonces son dos del empleador, dos de los trabajadores, y cada uno de ellos tiene suplentes. Este periodo son durante 2 años. Me preguntaban que qué calidades o cualidades debe tener una persona en el comité de convivencia laboral. Ojalá alguien que sea asertivo, alguien que le guste la conciliación, porque tenemos temperamentos de todo nuestro trabajo. Si tenemos una persona que es conflictiva, pues no la nombren para resolver un conflicto, ¿sí? Y específicamente, ojalá pudieran capacitar a esta persona para que pueda, digamos que, desarrollar un conflicto, ¿sí? Eso sería básicamente como las cualidades, las calidades y quiénes conformarían. ¿Qué otra pregunta tiene? Por aquí, respecto al comité, también preguntan, en un caso hipotético en el que la persona de la que yo me esté quejando, digamos, si dentro del comité hay amigos de esa persona, ¿hay probabilidad de que se cambie el comité para la evaluación del caso? Sí, sí, así es. Entonces, miren, uno en el comité de convivencia tiene que ser lo más objetivo posible, ¿sí? Si efectivamente yo me estoy quejando, digamos, el presidente del comité de convivencia laboral es el amigo de mi acosador, ¿sí? Entonces, pues no va a ser una persona objetiva. Entonces, yo, si estoy siendo víctima, puedo decir, mire, yo no quiero que esté esta persona porque él es amigo de mi acosador y el comité de convivencia tiene que apartar a esta persona para que exista un proceso justo y objetivo. Súper, Lore. Y por aquí también hagamos un parcito de preguntas más. De verdad, hicieron hartísimas preguntas sobre el tema. Nos preguntan cuál es el tiempo como de respuesta que debería tener el comité de convivencia y qué pasa si nunca se obtiene esa respuesta. Bueno, en la norma no existe un tiempo como tal, ¿sí? Digamos que es una zona gris en en la normatividad, pero hablan de un plazo razonable. Entonces, normalmente lo que nosotros decimos es, hay casos de casos, ¿no? Hay casos súper complejos, sobre todo cuando hay acoso sexual o acosos graves de mucho tiempo, persistentes. Entonces, ahí, en este tipo de acosos, normalmente las empresas se demoran 2 meses, pero 2 meses desde que radican la queja hasta que la resuelven, ¿sí? Entonces, lo que nosotros aconsejamos es un tiempo prudencial entre 1 y máximo 2 meses y medio, ¿sí? No deberían demorarse más, pero eso no está en la ley, es un tema que hemos corroborado en la práctica. ¿Y qué pasa si nunca te resuelven? Tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y decir, bueno, yo soy víctima de acoso laboral, voy al comité de convivencia,
pido que hagan el proceso como tal y nunca me dan respuesta. Entonces tú quedas libre porque esto es un debido proceso, es decir, para yo poder ir al Ministerio de Trabajo, es decir, que soy víctima de acoso laboral, yo tengo que haber pasado por el Comité de Convivencia Laboral de mi empresa. Pero si a mí nunca me contestan, yo puedo ir al inspector de trabajo de la zona donde esté la empresa y decir, bueno, yo pasé la queja al comité, al correo que me dijeron, en los términos que me indicaron y pasaron 3 meses, 4, 5 meses y a mí no me ha llegado respuesta. Ni por correo electrónico, ni ningún miembro se ha comunicado conmigo. El inspector de trabajo de la zona requerirá a la empresa, al comité de convivencia laboral, y dirá qué pasó con este caso. Entonces sí pueden hacer algo, pueden acudir. Súper, Lore. Y ya si quieres cerremos con estas otras dos preguntitas y avanzamos y si algo al final, pues seguimos revisando las preguntas. Hay una aquí como frecuente que están manifestando que la ley indica que nadie, sino un juez de la República, puede manifestar si Sí. es una conducta, si una conducta es acoso o no. Como en este caso la empresa podría determinar esto, ya que lleva a un proceso disciplinario. Sí, mira, es una pregunta muy importante y digamos que la mayoría de nuestros clientes no la hacen. Por eso les decía que el fin principal del Comité de Convivencia Laboral es prevenir, ¿cierto? Están llamados a prevenir las conductas de acoso laboral mediante visitas a las tiendas, visitas a las oficinas, visitas a las sucursales, a la fábrica, depende de la empresa que ustedes sean, pero también están llamados a decir, ¿qué les aconsejamos nosotros a los comités? Ustedes no pueden decir, existe como tal una conducta de acoso laboral, porque como acaba de preguntar la persona, es el juez quien dice, o el inspector de trabajo quien dice si se dio o no una conducta. Los comités cierran y dicen, se sugiere que existe una conducta de acoso laboral a la luz de la ley 1010, ¿sí? Ya luego cuando hacemos el traslado al proceso disciplinario, nosotros sí podemos decir como empresa, no podemos permitir las conductas de acoso laboral, no podemos permitir las conductas de acoso sexual dentro de la compañía, ¿sí? Y eso va amarrado a un proceso disciplinario. Pero las terminaciones que hemos hecho con las compañías a un acosador o a una acosadora, lo alineamos mucho a la falta de respeto, a la falta de cumplimiento, a la falta de los valores corporativos, ¿sí? Y dentro de eso está, pues, el acto que cometió acoso laboral. Pero obvio, la carta de terminación no la amarramos específicamente a acoso porque nos pueden decir eso, que no somos jueces. Pero como la falta de respeto, la falta de empatía y la falta de ejercer los valores corporativos va muy de la mano de cometer conductas de acoso, entonces así es que terminamos los contratos. Súper, Lore, muchas gracias. Creo que por ahí ya se solucionó como la duda que tenían varios. Por ahí quedan una que otras preguntitas. Bueno, por ejemplo, preguntan que si siempre se deben hacer entrevistas y si talento humano debe estar siempre presente. Vale, sí, siempre se deben hacer entrevistas y careo, me imagino que es tu pregunta, sí, y no necesariamente debe estar talento humano. Bueno, algo que no les he dicho, se sugiere que el gerente de talento humano o quien ejerza la potestad disciplinaria no haga parte del comité de convivencia laboral, porque tú no puedes ser juez y parte. Yo no puedo estar en el proceso de investigación donde digo, sí, me parece que es acosador o que cometió una conducta de acoso laboral y luego estar en la parte disciplinaria diciendo sí, porque pues ¿cuál es el debido proceso? No, está mal. Entonces se sugiere que un asistente de talento humano puede estar, pero un gerente sí es quien tiene el poder sancionatorio de la empresa, no es si por ejemplo algunas empresas lo maneja jurídica, entonces talento humano puede estar. Buenísimo, buenísimo. Em, bueno, por aquí tenemos varias preguntas todavía. Siguen haciendo preguntas. Tranquila, Pero nada, tenemos ¿qué se tiempo. hace en el caso en que haya un conflicto entre dos integrantes que hacen parte del comité de convivencia o en caso de que sea el jefe quien acosa al trabajador? ¿Cómo se podrían probar? Mm, pero bueno, quisiera que la persona que lo preguntó, no sé si puedo abrir el micrófono o te ponga en el chat. A ver, hay conflicto de intereses entre el comité, es decir, el jefe y la trabajadora o el jefe y el trabajador están dentro del comité y se acosan entre ellos o cómo sería. Nos hicieron como esas dos preguntas aparte. ¿Qué pasa si hacen parte del comité las personas que están involucradas? Ya, O entonces paremos ahí. Entonces, la misma respuesta de la otra. Si la persona, mi presunto acosador, hace parte del comité, entonces yo como acosada tengo que decir,
Pepito Pérez, quiero que lo aparten del comité. Entonces hacen una exclusión del comité. Cada miembro del comité de convivencia laboral debe firmar un acuerdo de confidencialidad que tiene efectos penales si ellos, digamos, que no respetan su confidencialidad. Entonces, al apartar, así sea mi amigo, yo no le puedo contar, oiga, pilas que usted es el acosador. Eso no se puede hacer. Entonces, lo apartas. ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda pregunta es que en el caso en que sea el jefe quien acosa al colaborador, ¿cómo se puede probar? Y si, digamos, ahí puede existir como algo en el que el comité no funcione de manera objetiva, ¿cómo se No. podría como ayudar esta parte? No, tranquilo o tranquilo, quien lo haya escrito. No, claro, siempre hay una temeridad de que mi jefe, ¿cierto? Pero para eso son este tipo de comités. ¿Por qué? Me adelanto a lo que les voy a decir, pero quien interpone una queja de acoso laboral tiene un fuero de protección. Entonces, mientras está siendo investigado el proceso de acoso laboral, no le pueden terminar el contrato laboral. Precisamente por eso. Porque resulta que yo tengo la valentía por fin de decir que mi jefe me acosa. Y si yo pongo la queja, mañana me sacan, ¿sí? Entonces la ley los protege y dice, mientras está en el proceso de investigación, no se puede tocar. Pero si al final de la investigación dice no hay una conducta de acoso laboral, ya pueden o hacer un proceso disciplinario o terminar sin justa causa. Pero si se dijo o la investigación llevó a que sí existieron conductas de acoso laboral, la persona está protegida durante 6 meses, tiene un fuero de protección, no se le puede terminar el contrato de trabajo a esta persona. Entonces, ese digamos que es la seguridad que tienes si quieres acusar a tu jefe. Y efectivamente, si tienes pruebas. Es importante, como abrimos la charla de hoy, no solo que yo diga, él me acosa o ella me acosa, sino que tenga las pruebas de ese acoso. Ahora vamos a hacer una cápite de acoso sexual, que ahí hay unas excepciones. Pero en este acoso laboral normal, sí debes tener pruebas fehacientes de que te acosan. Súper, Lore, justo ahí. Y si quieres, ya con esto cerramos la parte de preguntas de este tema. Nos preguntan que cuando hay agresión verbal, de pronto sí se puede hacer grabaciones de audio o de video justamente Sí, para recolectar esas pruebas. sí, sí se puede hacer. Listo, perfecto. Si quieres, dejamos hasta ahí esta parte de preguntas. Algunos dirán para complementar, no, pero es que las grabaciones no son pruebas legales en un proceso. Si usted lleva esto a un proceso penal, le van a decir que no, porque las pruebas no, la persona no pidió o no sabía que lo estaban grabando. Pero para una prueba comité de convivencia laboral, sí, porque yo estoy probando y yo soy la víctima. Entonces sí lo puedes hacer. Súper, Lore. Muchas gracias ahí por las respuestas. Si quieres, vamos avanzando y si algo yo aquí voy cogiendo el resto de preguntitas que vayan saliendo. Vale. Bueno, entonces, la normatividad sobre acoso laboral. O sea, si ustedes quieren saber cuáles son las normas en Colombia que hablan de acoso, son estas. Ley 10 de 2006 habla de las conductas de acoso. Lo que hemos hablado, qué es acoso y qué no es acoso. Resolución 652 de 2012 y resolución 1356 de 2012. Habla de el comité de convivencia laboral, por qué debe existir y que este es un ente de prevención. Cuántos miembros deben estar, la constitución, las funciones de secretario, las funciones de secretario o de presidente. Ley 2209 de 2022. Esta ley modificó la caducidad de las acciones. Antes, si a mí me cometían o yo era víctima de acoso laboral, yo tenía un tiempo determinado para poder decir, oiga, soy víctima de acoso laboral. Con esta ley, desde el año 2022, la víctima tiene 3 años a partir de que fue de que le cometieron el acto de acoso laboral para que esta persona pueda decir, soy víctima o fui víctima de acoso laboral. ¿Listo? Esa es la caducidad de las acciones. Y la última ley, que es de la que vamos a hablar ahora, Ley 2365-2024, habla de las conductas de acoso sexual. Entonces, antes les contaba, este tipo de hostigamientos sexuales o de actos inapropiados sexuales dentro de una relación laboral estaban dentro del acoso laboral. Desde esta ley tiene una normatividad específica y el acoso sexual en el ámbito laboral tiene su prevención y tiene su sanción. Bueno, el comité de convivencia laboral. Entonces, básicamente el comité de convivencia laboral lo que tienen que saber es que deben tener un comité de convivencia laboral si son empresa, si son trabajador, si son víctima, deben acudir al comité de convivencia laboral. Es importante que la empresa publique, puede ser semestralmente, recuerde a los trabajadores quiénes son los miembros del comité de convivencia laboral, qué es el acoso laboral, para qué sirve el comité
Y si usted se considera víctima, ¿a dónde puede acudir? ¿O dónde puedo ir yo a dejar mi queja, ya sea escrita, o a qué correo puedo enviar yo mi queja si soy víctima? También es importante que como empresa cuenten con una política en prevención de acoso laboral y sexual. Esta política debe llevar mm, qué es un acoso laboral, cuáles son las conductas de acoso laboral, qué se entiende por acoso sexual y cuál es el procedimiento interno dentro de la compañía para evitar este tipo de actuaciones. Bueno, ahora vamos al acoso sexual. El acoso sexual, a diferencia del acoso laboral general, digamos que el acoso laboral es genérico, el acoso sexual es específico, pero un acoso sexual puede ser un acoso laboral. Las partes, si bien como les decía en el acoso laboral, se genera entre un vínculo laboral, aquí no importa. Tenemos compañías donde estamos los trabajadores directos, pero también hay contratistas, asesores, agentes, practicantes, personas que no hacen parte del vínculo laboral de la compañía, pero que están conmigo trabajando diariamente. Si se comete o se dan conductas de acoso sexual dentro de estas partes, se constituye el acoso. ¿Qué conductas son sexuales? Actos de persecución, hostigamiento, de carácter o connotación sexual, lasciva, libidinosa, que se manifiesta por relaciones de poder de orden vertical o horizontal, lo mismo que lo otro, es decir, mi jefe al trabajador, el trabajador al jefe o entre pares. Mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social o económica que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral. Aquí es importante el lugar. Eh, Tenemos compañías o para ejercer nuestras funciones estamos teletrabajando, trabajo en la oficina, en trabajo remoto o también viajes de trabajo. Entonces, si se da una conducta de acoso sexual, no solo en la oficina, sino estamos en una de estas charlas y hay temas de connotación sexual, también, sea virtual, sea físico, en los baños, en los comedores, en las oficinas, en los sitios para compartir, también se puede cometer acoso sexual en esos sitios. La norma lo habla específicamente en el trayecto del sitio del trabajo a la casa, también, ¿sí? La norma fue muy abierta al acoso sexual porque normalmente el acosador sexual o la acosadora sexual no lo hacen en las oficinas del trabajo, sino se prestan ciertos espacios del trabajo para cometer este acoso sexual. Entonces, en cualquiera de esos lugares también se puede hacer el acoso sexual. ¿Qué pasa con esta norma? Las compañías tienen que actualizar, si no lo han hecho, nosotros hacemos eso, les actualizamos la política de prevención de acoso sexual y ustedes escogen. En algunas compañías existe un comité de ética. Entonces el comité de ética dice, yo comité de ética me encargo de las quejas de acoso sexual. En otras compañías dicen, no, si yo ya tengo el comité de convivencia laboral, pues que lo haga el comité. Pero eso lo decide cada gerencia general de cada compañía, quién va a ser el órgano que va a revisar las conductas de acoso sexual. Aquí de acoso sexual son importantes dos cosas. Si yo me siento víctima de acoso sexual y yo acudo a lo que la empresa determine, si es el comité de convivencia laboral o el comité de ética o un comité específico para estas quejas de acoso sexual, la víctima puede ir a Fiscalía General de la Nación enseguida. O sea, si yo me siento víctima y siento que mi vida corre peligro y no puedo más, yo puedo acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, si lo quiero hacer por este comité, lo puedo hacer. Cuando mi agresor sexual o mi acosador sexual es mi jefe, yo debo ir directamente al Ministerio de Trabajo. Esa es la diferencia, ¿sí? De resto, si es un acoso sexual entre pares o de trabajadora a jefe, lo puedo hacer mediante el comité que la compañía indique. Listo, eso es básicamente como un abrebocas de qué se considera acoso laboral y acoso sexual. Entonces, si quieres, sigamos con las preguntas, Alejandra. Claro que sí, Ahí Lore. están levantando la mano. Creo que quieren abrir el chat, ¿será? O hablar. Por aquí, pues tengo varias preguntitas por aquí en el chat. Vale. ¿Qué pasa si la queja viene de un ex empleado y la persona se niega a participar en el proceso de entrevistas? Bueno, importante. Para que se dé un proceso de acoso laboral,
las partes deben estar dentro de la relación laboral. Si una persona ya salió, yo no tengo cómo exigirle al ex trabajador que haga una entrevista, que haga una ampliación, que sea testigo. Entonces el Comité de Convivencia Laboral cierra sus procesos, pero la víctima puede acudir al Ministerio de Trabajo y decir, aunque no hace parte de la relación laboral de mi empresa, yo me siento víctima. Si es acoso sexual, se va a Fiscalía General de la Nación. Si es acoso laboral, del primero, del general que hablamos, puede ir al Ministerio de Trabajo y seguir con el proceso. Pero dentro de la empresa no se puede. Yo no puedo obligar a un ex trabajador a que me conteste, a que se conecte a una reunión, a que haga un careo, porque ya no hace parte del vínculo laboral. Listo, Lore, súper claro. Por aquí nos hacen otra pregunta y es si siempre es obligatorio tener el comité de convivencia, incluso para una empresa pequeña. Nos dicen que es de 10 empleados. Sí, sí, debe ser el Comité de Convivencia Laboral. Listo. Y por aquí otra pregunta relacionada con el tema es si siempre la cantidad de representantes van a ser dos personas o se debe manejar dependiendo de la cantidad de empleados de la organización. Sí, es lo mismo. Mira, yo les puse dos resoluciones acá. Esta resolución del 2012, la inicial, antes hablaba si eras una empresa grande o las personas que hagan parte del COPAS van a saber que hay empresas que son, entre más pequeños, son menos trabajadores o menos integrantes y así van creciendo. Aquí todo se condensó. Y no importa si eres una empresa de 10 trabajadores, de 20, de 1000, de 2000, debes cumplir como mínimo esto. Ahí está. Dos y dos. Pero eso no quiere decir, tenemos clientes que son de 2000 trabajadores y ellos lo que hacen es, cumplen como mínimo lo que dice la ley y después dicen, por ejemplo, yo tengo presencia en Medellín. Entonces ellos nombran un mini comité, un mini COCOL, hablamos nosotros entonces, alguien que represente los intereses del empleador y alguien que represente los intereses del trabajador. Recuerden que para que yo sea miembro elegido por mi empleador, simplemente es un acta del representante legal donde a dedo me nombra. Pero para que yo represente los intereses del trabajador, mediante la votación general me deben elegir. Entonces, ¿qué les sugiero? Si usted es una empresa muy grande y quieren muchos brazos en el Comité de Convivencia Laboral, cuando hagan las elecciones, elijan el comité base y los comités satélites los eligen de las votaciones menores, digamos, ¿sí? Para que los representantes de los trabajadores hayan sido elegidos por votación popular. Perfecto, Lore, muchas gracias. Por aquí nos hacen otra pregunta y es, ¿qué efectos penales tiene violar el acuerdo de confidencialidad si es que los tiene? Sí, entonces mira, los acuerdos de confidencialidad, más pues, que ser de tipo laboral, como es lo que estamos hablando hoy, son de tipo comercial y penal. Existen cláusulas penales que son, puede ser por dinero, ¿sí? Es de acuerdo como lo tasen. A veces se responde con dinero y a veces se responde con cárcel, pero pues ya te estoy exagerando, ¿no? En este caso, el romper el acuerdo de confidencialidad, digamos, estoy revisando un caso de acoso sexual y en este acoso sexual resulta que el acosador es mi jefe. Y mi jefe te estoy hablando que es el CEO de una multinacional y tienen 5000 trabajadores en su empresa. Entonces, romper yo la confidencialidad que mi jefe es el acosador sexual o por el contrario, la víctima de acoso sexual, me lleva a estar en curso en un proceso de Fiscalía General de la Nación, porque recuerden, los comités sugieren conductas de acoso laboral o sugieren conductas de acoso sexual, pero ustedes no son jueces. Entonces, ustedes empezarían a cometer el delito de calumnia. Si rompen el acuerdo de confidencialidad y dicen, ah, no, es que Lorena Saavedra, que es la CEO de la multinacional, es una acosadora sexual. Ponen mi nombre en juego, calumnian mi buen nombre y calumnian todo lo que yo he hecho, ¿sí? Entonces ahí ya se van a un delito. Lorena Saavedra se puede ir en contra de Pepito Pérez, que fue el que rompió la confidencialidad, y nos veríamos en un proceso penal grave. Ok, Lore, súper entendido, súper importante esa parte también. Sí. Por aquí nos preguntan también, en caso de que la víctima no quiera denunciar ante la fiscalía, en caso de que sea acoso sexual, o en caso de que
no haya un comité de convivencia laboral en la empresa, se puede acudir directamente con las pruebas de pronto al Ministerio de Trabajo o alguna otra organización. La pregunta es acoso sexual o Aquí laboral. nos preguntan si la víctima no quiere denunciar ante la fiscalía y no Entonces lo es acoso especificaron. sexual. Acoso sexual. Ujú. Sí, tú puedes ir frente al ministerio, digamos, la norma de acoso sexual habla específicamente que si es mi jefe, yo debo ir al Ministerio de Trabajo, ¿cierto? Pero siempre está abierta la puerta a la víctima para ir a la fiscalía, pero no es una obligación. O sea, si yo, a ver, cuando yo soy víctima de un acoso sexual o cualquier delito penal en Colombia, cada vez que yo cuento mi historia, mi historia, mi historia, yo me revictimizo, ¿sí? Entonces, por eso las personas que son víctimas de algún delito doméstico, cuando van a poner la queja, ni siquiera les vuelven a decir que cuenten, porque creen que lo que dice es cierto, presumen, ¿sí? Entonces, en este caso es lo mismo, yo no, si eres acosada sexualmente o acosada sexualmente, yo no te voy a decir, si tú no quieres ir a la fiscalía, yo no te voy a obligar. Tú no tienes que ir a contarle a un fiscal lo que te está pasando. Pero si tú lo que quieres es contar porque ese acoso sexual te está impidiendo que tú puedas ser bueno o buena en tu trabajo, puedes acudir al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo es un ente que protege a los trabajadores y puedes poner el requerimiento, la querella en el Ministerio de Trabajo. Será el Ministerio de Trabajo que requiera a la compañía, que requiera a las gerencias, que requiera a los comités a ver qué han hecho por esta persona, ¿sí? Pero sí es importante que en el caso de acoso sexual, cuando acudas al Ministerio de Trabajo, exista una prueba de la temeridad. Es decir, yo me sentía tan mal y me sentía con tanto miedo de acudir a mi jefe, porque sea mi acosador, o acudir a la gerencia, ¿sí? Porque existen unos procesos legales que yo no me puedo saltar, pero si yo demuestro que mi vida física y mi vida mental corrían riesgo, pues yo me puedo saltar esos procesos, como el caso de ir al Ministerio de Trabajo, pero tengo que demostrar que mi temeridad era absoluta y que yo por eso no podía acudir, o que, como tú lo dices, que no existía comité de convivencia laboral, que no había un comité de ética, que yo no sabía ni a quién preguntarle. Por lo menos si no existen estos entes, que por ley los deben tener, puedo acudir a talento humano, coordinaciones, asistentes. Las personas de talento humano están, digamos que, preparadas para recibir eso, el contacto con la persona, el contacto con el trabajador y verificar cuáles son sus problemas dentro de la relación laboral. Entonces, acude por lo menos a talento humano, deja una prueba y si no, vete al ministerio. Listo, lo es súper claro. Y hay una consulta en caso de que la persona no quiera como denunciar, la empresa lo debería reportar, o sea, como ya habiendo recibido el caso, debería reportarlo ante otra organización o simplemente se maneja acorde a lo que la víctima quiera hacer. En ese caso, ¿es sexual o laboral? La pregunta que te hace. En este es también sexual porque mencionaron a la fiscalía. Entonces, ¿qué pasa en la norma de acoso sexual? Es de junio del año pasado. Esas normas, bueno, con las normas en Colombia, algunas normas ya traen todo, pero esta norma no. Esta norma trae una protección, trae qué es, cómo lo protejo, pero trae que algunas instituciones públicas de Colombia van a ir poco a poco, digamos que desarrollando el proceso, ¿sí? Entonces, esa pregunta todavía no está desarrollada en la norma. Tienen más o menos, tenían entre 6 y 12 meses para desarrollar totalmente la norma, ¿sí? Entonces, hasta ahora estamos de lo que les he contado, de lo que ya está fijo y lo que estamos haciendo, pero todavía falta desarrollo de la norma de acoso sexual. Listo, súper. Por aquí hay otra consulta también como un caso hipotético. En caso de que el empleado presente la denuncia de acoso, se llega a un acuerdo con el presunto acosador, pero este le continúa hostigando a tal punto de hacerle presentar la renuncia. La empresa, teniendo conocimiento del caso, podría no aceptar la renuncia por estar el caso abierto. Bueno, son dos momentos en el ejemplo. Mm, a ver si lo entendí bien. El primer momento sería, yo hice un acuerdo, ¿cierto?, mediante el comité de convivencia y establecí unos compromisos. Estos compromisos tienen un tiempo determinado, es decir, si me decían Care Tortuga y Betty la Fea y por Gafufa, y yo le digo, oiga, jefe, es que a mí eso me molesta,
y queda por escrito, mediante el comité de convivencia, un acuerdo que mi jefe no me puede volver a faltar al respeto ni acosarme laboralmente como lo hacía, pero mi jefe vuelve a incumplir, que será el ejemplo. Entonces, si yo estoy en ese proceso de compromiso, no se ha cerrado el caso. Quiere decir que la terminación o la renuncia es inválida, siempre y cuando la persona en su renuncia ponga una renuncia motivada, es decir, yo renuncio porque sigo siendo acosada por mi jefe, porque se la pasa y no me Betty la fea y cara de tortuga, ¿sí? Pero si yo pongo una firma por motivos personales y me voy, ¿cuál es la prueba? Yo tengo que contextualizar que me voy por el acoso, ¿sí? Y entonces, en ese caso, sí, el empleador debe revisar y decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, decirle al comité de convivencia, déjeme ver los compromisos, cuénteme si ese proceso ya se cerró. Si ese proceso no se ha cerrado, la renuncia no se debería aceptar y debería ya la empresa o talento humano, digamos, entrar como intermediario entre este conflicto y resolverlo, ¿sí? Pero como le digo, pero debe quedar la renuncia porque me voy. Perfecto, Lore, súper. Por aquí nos hacen otra pregunta, que es cómo se deben abordar los temas de acoso cuando en las empresas el superior y el subordinado tienen una relación sentimental. Bueno, mm, en algunas empresas existe la prohibición de tener relaciones amorosas entre ellos. Relaciones amorosas me refiero no solo que sean esposos, sino que tengan novios, relaciones terceras, bueno, poliamorosas, ¿sí? Eso debe existir en el reglamento interno de trabajo, en el comité de ética, la prohibición específica. Entonces, empezando por ahí. Si existe una prohibición específica, ellos estarán incumpliendo la normatividad o el reglamento interno de trabajo y eso no debería ser y podría ser sancionado, ¿sí? Pero por el contrario, si existen algunas empresas que esto no está claro, que podemos tener relaciones porque no se dice nada, entonces primero esa relación sería consentida y no habría problema. Si me imagino que la pregunta va ya que como consecuencia de esta relación amorosa entre mi jefe y yo existe luego, pero entonces puede ser dos cosas. Después de que existe esa relación amorosa que está permitida, ¿existe acoso laboral o sexual? ¿O ellos como pareja vienen y me acosan a mí? ¿Cómo sería? No, entiendo que se refieren a que entre ellos exista el acoso. Vale, entonces, ¿qué pasa? Puedo tener yo una relación amorosa previa y luego terminar, como todo en la vida, se termina una relación amorosa, pero no una relación laboral. Entonces, que yo haya sido pareja de mi acosador o al contrario, que yo haya sido pareja como acosada, no me da derecho a manipular de ahí en adelante la relación laboral. Entonces, si de las personas que nos están escuchando se sienten víctimas porque antes tuvieron una relación amorosa, pueden denunciar, ¿sí? Pueden decir, está bien, de entrada pueden decirle al comité de convivencia laboral, tuvimos una relación amorosa de tal fecha a tal fecha. La relación amorosa finalizó y esta persona no ha entendido que esto terminó. Entonces, por esa razón me pone trabajo extra, me hace entorpecimiento laboral, me discrimina, ¿sí? Entonces, ella tiene o él tienen que demostrar que son víctimas de acoso laboral, que si bien había un evento anterior, eso terminó y que como consecuencia de ese evento que terminó, es acosado. Y pueden llevar el proceso en el comité de convivencia laboral. Si es acoso sexual, con mayor razón lo pueden llevar. Porque si las relaciones sexuales anteriores fueron consentidas y ahora no, yo tengo derecho a decir no más y poner mis límites, ¿sí? Y eso es lo que protege el acoso sexual. Súper, Lore, creo que quedó ahí súper claro también ese caso. Y ya por aquí, unas últimas preguntas nos consultan si un contratista puede presentar una queja por acoso laboral. Vale, puede, pero no se la van a llevar acá. Entonces, hay también dos momentos. Los contratistas pueden presentar quejas de acoso laboral, sí, al comité de convivencia laboral, pero no tiene el mismo trámite que tenemos acá. Porque recuerden que uno de los requisitos para que exista acoso laboral es que yo esté en el vínculo laboral.
y un contratista con un trabajador directo no hacen parte del mismo vínculo laboral, ni su empleador es el mismo. ¿Cómo lo manejamos? Quéjense. O sea, si yo soy un contratista y a mí me están acosando, quéjese. Lo que tiene que hacer la empresa es recibe la queja y se la pasa al comité, al empleador de la contratista. Y entre comités se hablan. O por el contrario, este contratista le dice a su empleador, el empleador le dice al contratante, que sería quien yo presto el servicio, y el contratante desde el área de talento humano tiene que decir, ojo, está faltando el respeto a esta persona, o qué pasa ahí, y revisan internamente, ¿sí? Pero no se sigue el proceso de la ley 1010. Diferente si el contratista o la contratista es víctima o ejerce acoso sexual, porque ahí no importa, como les dije, no importa el vínculo. Si todos trabajamos, no importa quién es mi empleador, pero yo soy víctima o soy acosadora sexual, sí se puede llevar bajo el Comité de Convivencia Laboral. La norma es específica, o sea, los, digamos que los momentos o las trabas que puso la ley 1010 no la puso la ley del acoso sexual. Entonces, si estoy en acoso sexual como contratista, puedo. Si estoy en contratista como acoso laboral, puedo, pero no va a llevar el mismo trámite. Pero quéjense. Buenísimo, buenísimo, Lore. Y muy chévere esa pregunta ahí también para que quede claridad. Y ya por aquí nos pregunta Linda, si se realiza la investigación y no se evidencian conductas de acoso laboral, ¿se cierra el proceso y se podría hacer un despido sin justa causa? Sí, sí, porque no tiene fuero. Listo, listo, perfecto. Por aquí nos preguntaban también, dice, el Código Sustantivo del Trabajo está por encima del Reglamento Interno de Trabajo. Siendo así, se puede reglamentar al nivel interno o en el Código de Ética que no hayan relaciones amorosas en la empresa. Sí, Entiendo que sí, por lo que venías conversando. sí, sí, señor o sí, señora. ¿Quién preguntó? Sí se puede. Existen políticas internas. A ver, el Código Sustantivo de Trabajo, como tú lo dices, puede ser norma de normas y está por encima. Pero en el Código Sustantivo de Trabajo no está la prohibición que puedes prohibir en tu empresa las relaciones amorosas. Las relaciones amorosas se prestan para muchas cosas, como el ejemplo que nos acaban de decir. Hoy somos amor, mañana somos odio. Y eso genera conflictos laborales. Entonces, por esa razón, muchas empresas del punto uno, del día número uno, te dicen está prohibida las relaciones sentimentales o amorosas, ¿sí? Las empresas de familia o las empresas pequeñas no tienen eso, porque normalmente son pareja que constituyen una empresa y de ahí en adelante surgen muchas cosas, y entonces pues le queda muy mal a los dueños siendo pareja prohibir eso. Pero las empresas grandes, donde ya no hay nada familiar, sino simplemente son empresas macro, en masa, sí tienen esas líneas y todo lo pasan en el código de ética. Ahí digamos que es un código grandísimo, explican por qué la ética o la objetividad se pierde cuando hay una relación amorosa. Listo, Lore, perfecto. Y por aquí, Ramón nos hacía por aquí una última pregunta. ¿Es el área de Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo la que realiza la gestión tanto del acoso laboral como del sexual? ¿O de qué dirección es esta responsabilidad según la ley en Colombia? Bueno, depende, como la respuesta que damos los abogados. No necesariamente es desde seguridad y salud en el trabajo. O sea, bueno, el decreto 1072 de 2015, que es un compendio de seguridad y salud en el trabajo, tú lo debes saber, habla que tanto el Comité de Convivencia Laboral como el COPAS dependen de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, que si lo ves desde esa forma, sí, obviamente, todo el desarrollo de ellos depende de la dirección. Pero en algunas compañías lo venden diferente. Dicen, bueno, ¿qué se trata en un comité de convivencia laboral? Acoso laboral. ¿Y el acoso laboral se da por qué? Porque intervienen las relaciones interpersonales, porque las relaciones interpersonales están mal hechas o mal llevadas, ¿sí? Entonces, por esa razón, digamos que dividen y llevan que la persona que esté a cargo de talento humano sea el líder del comité de convivencia laboral por un tema interpersonal, pero pues te estoy diciendo como separando mucho. Pero la mayoría de las empresas lo llevan desde la Dirección de Seguridad y Salud del Trabajo por el decreto 1072 y simplemente le hacen un seguimiento. Cuando a ti te hacen una auditoría desde el Ministerio de Trabajo y te revisan tus indicadores y te revisan, digamos, los ítems que debes tener, depende si eres pequeña, mediana o grande empresa, los dos comités están cargados a seguridad y salud en el trabajo.
Listo, Lore, perfecto, gracias. Y ya por aquí, Katherine nos pregunta si la persona que es víctima de acoso laboral es un funcionario público y ha pasado una convocatoria con la Comisión Nacional. ¿Esto tiene repercusión para que lo trasladen a otro lugar? Mm, pero a ver, el funcionario público que se ganó el concurso es el acosador. Víctima de acoso laboral. O sea, bueno, soy víctima, funcionaria pública, me gano el concurso y ¿qué pasa? ¿Esto tiene repercusión para que lo trasladen a otro lugar? Bueno, ahí me corchas, la persona que hizo la pregunta, porque digamos es un tema administrativo, ¿sí? Sí. Pero si quieres déjamelo en el chat, me apuntas qué Ujú. empresa es y lo reviso y le contestamos internamente, porque tendría que Claro que ir sí. el proceso, pues digamos que es un proceso difícil, ¿sí? Ustedes tienen una legislación diferente. Me imagino Ujú. porque ganaste el concurso y eres víctima en ese sitio y te quieres ir de allá y quieres pedir el traslado y que te lo den. Yo creería que sí, pero la norma la debería mirar a profundidad. Entonces, si quieres, déjame internamente y le contestamos a esta persona. Perfecto. Entonces, ahí queda la pregunta, Katherine, que fue la que nos escribió. Igual todos para que sepan, vamos a enviarles como un correito de agradecimiento a todos para que igual ahí quedemos en contacto. La grabación de esta sesión va a quedar también en YouTube para que la puedan volver a consultar cualquier cosa. Esta semana yo creo que ya queda cargada también esta grabación y seguro ahí se las compartiremos para que la tengan. Igual ahí está el contacto de Vaquero y Asociados. Por favor, cualquier tema también que quieran revisar con ellos, pues para que los puedan contactar y ver cómo pueden revisar todo esto y llevarlo a sus organizaciones, que es muy, muy, muy valioso. La grabación va a quedar en YouTube y trataremos de compartírsela a todos los que estuvieron en este espacio. Gracias, Lore, de verdad, por tu espacio, por el conocimiento también que están tan dispuestos a compartir con todos. Cualquier cosa, igual me va a quedar por aquí conectada un último ratico como para revisar y tomar los nombres de las personas que de pronto tengan por ahí alguna pregunta que haya quedado en el aire. La de Katherine también nos la llevamos. Cualquier cosa ahí estamos pendientes a través del correo que les vamos a enviar después de esta sesión. Entonces, gracias a todos, gracias Lore, Vaquero y asociados, muchísimas gracias que siempre están tan dispuestos. No, a ustedes gracias por este espacio, gracias por compartir esta hora con nosotros. Les recordamos que si son trabajadores o empresas y necesitan de nuestra asesoría, entonces podemos revisar sus comités de convivencia laboral, revisar sus políticas, los asesoramos, los acompañamos también si son víctimas de acoso laboral. Ahí están nuestros contactos. Gracias. Muchísimas gracias a ti, que tengan un feliz resto de día para todos. Gracias.